El período barroco se nos aparece con toda su complejidad y extensión en las artes, la música y las letras. Cronológicamente, en España corresponde al siglo XVII, aunque pervive hasta muy entrado el siglo XVIII. Su carácter es eminentemente dinámico y, aunque nace como resultado de la crisis renacentista, pronto se afianza como un estilo con personalidad propia, arraigo culto y popular e influencia duradera que en ciertos aspectos ha llegado hasta nosotros. El barroco parte de la tradición clásica, renacentista y moderna, realizando una síntesis en la que lo popular y lo culto se funden de manera definitiva. En esa síntesis se asimilan para el arte lo fantástico y lo real, la ilusión y el desengaño, lo bello y lo feo, la razón y la pasión, la materia y el espíritu, el sensualismo y la ascesis, el erotismo y la mística. En suma, la vida y la muerte. Es un arte de contrastes extremos, de visualización esencialmente espectacular y de desbordamiento expresivo. En ocasiones la muerte y lo terrible se exhibe sin pudor e incluso alterna la mayor belleza con la más ingrata realidad. Cuerpos llenos de vida aparecen al lado de las crueles calaveras. El tiempo se muestra como el protagonista callado que todo lo aniquila, pero que no impide al hombre renunciar a sus sentidos. No es extraño que conceptos como la vida es sueño o el gran teatro del mundo manifiesten de modo inigualable la percepción de una vida evanescente y de un mundo en donde se hace difícil distinguir la realidad y la apariencia. El teatro triunfa de manera decidida a todos los niveles y en todas las esferas. Representa la apariencia bella de una realidad que se sabe efímera, pero que mientras existe produce entusiasmo. Por eso la lengua, transformada en ritmo y arte, está al servicio de la belleza. Hay que recordar que el teatro entonces lo era todo para el hombre del siglo XVII, que apenas sabía leer, y gracias al teatro podía ampliar su cultura y su mundo, viajar, experimentar, trasladarse al pasado y penetrar en los libros mudos de las mejores novelas. El dramaturgo tenía que ser experto historiador, geógrafo, conocedor del arte de la navegación, de las disciplinas militares, de la antigüedad clásica y bíblica y de la historia contemporánea. Al igual que los pintores, los escritores tenían una gran formación y ambos pusieron al alcance de los espectadores toda la cultura de la época. Por ello, el público del teatro, aunque no supiera leer, logró adquirir una amplia formación. Los tapices que contemplaba en las fiestas, los monumentos funerarios, arcos triunfales y la afición por coleccionar estampas que reproducían obras de arte de la época había familiarizado al hombre del pueblo con la cultura simbólica. En este ambiente de teatralidad generalizada, no es extraño que se buscase un lugar fijo y cubierto para la representación ordinaria y habitual. Estos lugares pueden ser varios, dependiendo del público a que se destinan las obras. Cuando el público es cortesano, se construyen coliseos o teatros palaciegos, como los del Buen Retiro, o incluso se construyen elementos del mismo en jardines o lugares abiertos, como en el propio estanque también del Retiro. De la misma manera se levantan ocasionalmente tablados en las plazas públicas para celebrar algunas fiestas, como la del Corpus, en la que se representan los autos sacramentales. Cuando el público es general y popular, se construyen los llamados corrales. Estos corrales o patios posteriores de las casas se convierten en locales fijos para la representación. Su mantenimiento a través del tiempo, pese a las frecuentes prohibiciones, se consigue porque los beneficios de la representación se destinaban en una gran medida a la financiación de hospitales y obras benéficas. Como ejemplo de lo que pudieron ser los corrales en el Siglo de Oro, tenemos varios ejemplos hoy mismo, aunque el más representativo quizá de todos ellos pueda ser el Corral de Comedias de Almagro, de 1628, que continúa anualmente dando vida al teatro de aquella época. El corral era un espacio descubierto y por ello, en ocasiones, se pudo utilizar un toldo, aunque en algunos casos luego se techó.
En la zona de vivienda que separa la calle del corral se colocan algunas dependencias como la alojería, guardarropa y contaduría. En el patio existía una zona libre para los espectadores de pie, los llamados mosqueteros, que eran los hombres de modesta condición. Se corresponde con el actual patio de butacas. El suelo era de piedra y en los costados se encontraban las ventanas de las casas inmediatas, que solían arrendarlas. Estas localidades se llamaban rejas y era el sitio predilecto de las personas reservadas, pues podían ver la representación sin ser vistos y sin entrar en el teatro, pues pasaban a estas localidades a través de las habitaciones de las casas. Debajo de las rejas estaban los aposentos, que se alquilaban para familias. Eran los equivalentes a nuestros palcos. En ellos se colocaban personas de la nobleza que se guardaban de la curiosidad ajena por medio de unas espesas celosías. El lugar delantero del patio y más próximo al escenario lo ocupaban los bancos, en cada uno de los cuales podían acomodarse 3 personas. Frente al escenario y a la altura del primer piso estaba la cazuela, donde se situaban las mujeres y a la que se subía por 4 escaleras distintas, incomunicadas con las que utilizaban los hombres. Una parte esencial del corral era el escenario. Se situaba al fondo y estaba cubierto por un techo fuerte y abrazado por galerías y aposentos. Consistía en una plataforma saliente, rodeada de público por 3 lados, el frente y los 2 laterales. En cuanto al ambiente que se respiraba en los corrales, el público de estos corrales en general no tenía nada que ver con el espectador actual silencioso que acude al teatro. Era un público bullicioso y extrovertido, solo comparable al de una corrida de toros o un partido de fútbol. Los mosqueteros manifestaban libremente su aprobación o desaprobación durante las representaciones, con aplausos, silbidos, abucheos. La hora de comienzo de las representaciones venía impuesta por el clima y la luz natural. En realidad, el espectáculo solo acababa cuando se ponía el sol. Los autos sacramentales eran piezas alegóricas en un solo acto, siempre acerca de la Eucaristía, pero con argumentos muy variados. Se representaban en las fiestas del Corpus, generalmente en las plazas públicas de pueblos, villas y ciudades. Para ello se utilizaban unos carros en los que se disponía toda una serie de elementos de arquitectura y decorados para la representación. Normalmente se empezaron a utilizar 2 carros para las entradas y salidas de los personajes y una plataforma en donde podían actuar. Más tarde, en la época de Calderón, hacia 1648, hasta la muerte del dramaturgo, se enriqueció la escenografía con 4 carros que disponían máquinas y tramoyas complicadas, estructuras que se llamaban cajas o casas sobre los mismos carros y decorados que simulaban toda clase de elementos naturales como montes, mares, ríos, jardines. El auto así cobró rango de fiesta espectacular semejante a las óperas o zarzuelas de palacio, acompañado igualmente de música y efectos sonoros muy variados. Y aunque tenía como tema esencial la conmemoración de la Eucaristía, los argumentos podían ser muy variados, desde mitos clásicos hasta leyendas bíblicas y medievales, temas históricos antiguos y modernos, o incluso asuntos de circunstancias como la construcción de un palacio. A veces también se podían tratar asuntos abstractos como la alegoría de la vida como sueño en el auto de igual título que la comedia, o como teatro o mercado. Otro ámbito fundamental de la representación, además de la plaza pública y los corrales, fueron los palacios y coliseos. Estos, por estar ubicados en grandes jardines, como los del Buen Retiro o Aranjuez, se solían identificar con ellos. Desde la inauguración del Palacio del Buen Retiro en 1634, la relación de los jardines con las fiestas y el teatro fue total. En los palacios, con motivo de las fiestas, los jardines se convirtieron en grandes tablados sobre los que se organizaban las celebraciones.